Vamos a hablar un poco acerca de la perspectiva. Entonces vamos a trabajar o vamos a revisar un poco conceptos de perspectiva con un punto de fuga, dos y tres puntos de fuga. Aquí voy a trazar una línea azul al borde del papel. Esta línea va totalmente paralela al borde de la hoja que estoy trabajando. Esto para algo muy importante que les voy a explicar más adelante cuando estemos dibujando. Voy a poner esta línea aquí y vamos a trazar también la línea de horizonte, que es uno de los componentes de la perspectiva, para entender la perspectiva. Entonces sería como una línea horizontal. Esa línea horizontal va a la altura de nuestra vista, digamos que va a la altura de nuestros ojos. Siempre la línea de horizonte sube y baja con nosotros. Es decir, si yo estoy sentado, la línea de horizonte la tengo enfrente, pero si me pongo de pie, entonces esa línea sube conmigo. O si me acurruco también, entonces esa línea baja conmigo. Y los objetos se ven por encima de esa línea de horizonte, sobre la línea de horizonte o por debajo de la línea de horizonte. Entonces eso es lo importante de esa línea. Y de acuerdo a esa línea, pues entonces representamos los objetos como si los viéramos por encima o si los viéramos por debajo, flotando. Otro punto importante, otra parte importante de la perspectiva es el punto de fuga o los puntos de fuga. Entonces vamos a ubicar un punto de fuga, en este caso acá en el centro. Ese punto de fuga es a donde van las líneas de profundidad o las líneas que fugamos pues hacia la línea de horizonte para crear la sensación de profundidad o pues, de perspectiva, de tridimensionalidad. En este caso, digamos, estoy dibujando un cuadrado. Entonces este cuadradito es como ven ustedes, es totalmente plano, es un cuadrado dibujado sobre un papel que no tiene ningún efecto, pero al poner nosotros las líneas de horizonte, es decir, al mandar estas líneas hacia el punto, hacia la línea de horizonte, perdón, hacia mandar estas líneas de profundidad, estas líneas oblicuas, entonces lo que nos ayuda es a crear la sensación de profundidad. Entonces estas líneas que estoy aquí ubicando desde cada esquina de mi cuadrado, de mi cuadrado, pues de mi figura cuadrada, las fugo hacia atrás, hacia el punto de fuga, y ahí me da pues como ya ubicando otras líneas más, como los laterales y como la parte profundo del cuadrado, nos da la sensación de profundidad. Entonces aquí pongo, digamos, esta línea que marca el fondo de este lado del cuadrado, del cubo, y marco también una línea de profundidad del mismo cubo. Entonces, al marcar estas líneas, esas líneas que bajan, entonces ahí tiene la función de la línea azul que puse al comienzo, y es que todas esas líneas que bajan son totalmente paralelas a la línea del borde o al borde del papel. En este caso, pues entonces esa línea azul me representa el borde del papel y todas las líneas que bajan, como esta punteada que estoy haciendo ahorita, va totalmente paralela a la línea azul. En ese caso, pues que un cubo esté totalmente derecho, ¿no? Si el cubo es torcido o si el cubo tiene una inclinación, lógicamente, pues representaríamos esa línea un poco torcida de acuerdo, pues al lado donde vaya. Pero si es totalmente recta la figura que estoy dibujando, entonces esas líneas que bajan, todas las líneas que bajan, en este caso y las que estoy haciendo en este momento, esas líneas verticales son totalmente paralelas al borde del papel. Lo mismo también pasa con las otras, también tendrían que ir paralelas al borde del papel, de los bordes de arriba del papel, para que la figura se vea bien posada sobre el piso. En este caso, digamos que ahí lo estoy viendo por debajo de la línea de horizonte, el cubo, entonces veo la parte superior del cubo. Entonces porque está por debajo, puedo ver la parte de arriba. Si dibujo el mismo cuadrado por encima de mi línea de horizonte, entonces al dibujar ese cuadradito, y también cada una de las esquinas, mandarlas al punto de fuga, voy a utilizar el mismo punto de fuga del cuadro anterior. Entonces, si fugo o si mando pues las líneas de las esquinas de mi cuadro, le hago líneas de profundidad hasta el punto de fuga. Entonces van oblicuas estas líneas a la línea de horizonte, las fugo ahí hasta el fondo, y en este caso entonces voy a ver el cubo que está elevado sobre la línea de horizonte, voy a ver por debajo las líneas, perdón, los lados del cuadrado, vería los que están debajo. Ahí está, entonces voy a poner ahí las líneas que complementan mi cubo, como la línea de fondo, dibujar el lateral también del cubo, y ahí estaría viendo mi cubo por debajo. Entonces lo veo por debajo de pues como por lo que está elevado, veo su lado de abajo. Si hago las líneas punteadas para que se vea como si fuese transparente, entonces también organizaría esas líneas de esta forma y se vería como si fuera un acuario o un cubo transparente, un cubo de cristal. Lógicamente, si borro esas líneas de atrás, se va a ver pues como una figura sólida.
En caso de que fuéramos a dibujar entonces ese cuadrado sobre nuestra línea de horizonte, es decir, que el cuadrado lo tuviéramos a la altura de nuestros ojos, entonces ya también igual hacemos el mismo procedimiento. Cada una de las esquinas del cuadrado lo vamos a fugar hacia el fondo, lo vamos a fugar al fondo en el punto de fuga, hacia el fondo donde está la línea de horizonte. Cada una de las esquinas trazo una línea unas líneas de profundidad, y van a notar que no veo ni la parte de abajo ni la parte de arriba de mi cubo, solo veo el lateral y el frente. Es por lo que ese objeto que está ubicado justo enfrente de mi línea de horizonte, entonces lo veo justo a la altura de mis ojos, no veo ni la parte de abajo ni la parte de arriba del cubo. Entonces eso es bien importante notarlo para saber que pues los objetos que dibujo enfrente mío están, solo le voy a ver dos lados nada más. Esas líneas que bajan también, noten que son paralelas al borde del papel, a la línea azul. Esa punteada también son paralelas, pues porque el cubo es un cubo recto, está totalmente, no tiene pues ninguna inclinación ni nada, y por eso lo represento con las líneas que bajan verticales, totalmente rectas y paralelas al borde del papel. Esto sería pues como la forma de representar el cubo en un punto de fuga. A este punto de fuga, esta perspectiva con un punto de fuga también la llamamos perspectiva lineal. Es la forma pues de representar una forma como un cubo en diferentes posiciones de acuerdo a si está sobre, por debajo o encima de la línea de horizonte. Esto, digamos, es una de las cosas más importantes. La perspectiva es de los aspectos más importantes en el dibujo. Pero también la luz, digamos, y también tenemos que aprender a ubicar dónde está la luz del objeto que estamos dibujando, para saber por dónde debe entrar la luz y las sombras que proyecta mi objeto, si mi objeto es sólido o si mi objeto es transparente, qué tipo de sombras me proyecta. Entonces, si voy a dibujar o voy a hacer de cuenta que este cubo es sólido, entonces lógicamente ese cubo me va a proyectar una sombra. Aquí la luz la puse bastante arriba, entonces digamos al ponerla bastante arriba prácticamente que casi que no va a dar sombras. Mientras la luz está más bajita, digamos en las horas de la mañana o en las horas de la tarde, los objetos proyectan una sombra más larga. Cuando estamos al mediodía, casi que las sombras están casi que debajo del objeto, es decir, que las sombras no son tan largas. Las sombras como tal, pues entonces no tienen un límite, no tienen, sino que son difusas, y a medida que se van acercando el objeto, se van volviendo muchísimo más oscuras. Entonces, próximo al objeto que estoy dibujando, serían bien oscuras, bien negras, y a medida que se van alejando, se van haciendo más difusas y más suavecitas las sombras, ¿no? Lógico, también depende del foco de luz. Es una luz muy fuerte y está muy cerca, lógicamente bota una sombra bastante negra, bastante fuerte el objeto sobre el piso, y pues depende de la posición. En este caso, como yo la puse bien arriba, pues prácticamente que la sombra que va a botar es muy poquita. Si la sombra fuera más larga, porque esa luz estaría un poco más abajo, casi que sobre la línea de horizonte o más abajo, para que la sombra se fuera un poquito más larga. Eh, Estos son los componentes principales, digamos, que tenemos que entender para aprender a dibujar. Entonces, la perspectiva, la estructura. Casi todos los objetos en la naturaleza tienen o están construidos de manera abstracta, con una figura geométrica, es decir, que cualquier cosa que nosotros veamos está armada por una esfera, por un círculo, por un cuadrado, un rectángulo, un cono, un cilindro. Entonces, digamos que casi que todas las formas de la naturaleza tienen implícita dentro una figura geométrica. Entonces, como esas formas o todas las formas tienen implícita una figura geométrica, entonces nosotros podemos dibujarla en cierta manera con una perspectiva y darle una perspectiva a esos objetos que estemos dibujando, para poderlos representar de manera tridimensional en una superficie totalmente plana. Acá entonces voy a representar la sombra. Voy a poner la sombra de mi dibujo, de mi cubo, que se proyecta sobre el piso, es decir, como si estuviera este cubo posado en el piso. Ahí también puedo ver desde el foco de luz y más o menos mandar unas líneas más o menos muy suaves para identificar hasta dónde pues llegaría como la sombra, ¿no? Eso es también como una especie de truco para saber uno hasta dónde sombrear, más o menos poniendo pues como desde el foco de luz unas líneas que pasen por los lados o por la parte que está obstruyendo la luz del objeto que estoy dibujando. Recuerden que la luz viaja en líneas rectas, entonces al viajar en líneas rectas
ella se estrella contra los objetos y hay luces que rebotan, y hay luces que pasan derecho y hay otras que quedan obstruidas. Entonces, donde quedan obstruidas se forman las sombras y esas sombras pues también tienen prácticamente que un reflejo o se parecen a la forma del objeto que obstruye la luz y se proyecta esa forma sobre el piso o sobre el sitio donde estamos trabajando. Vean que ya al poner la sombra ya un poco, ya trabajo acá con el difumino, al poner la sombra ya el objeto inmediatamente se asienta sobre el piso, ya lo ve uno que está posado sobre el piso, entonces ya se va volviendo más realista nuestro dibujo. Ahí digamos que esta sombra que estoy dibujando está un poco larga para la posición de la luz donde está, entonces la luz tendría que ir un poquito más abajo. O sea, la luz no tendría que ir tan arriba, sino que la luz tendría que ir un poquito más abajo para poder que de verdad pues se entienda eh, esa proyección de sombra sobre el piso de acuerdo a la luz que hemos puesto. Ahí también digamos que puedo ajustar un poco la proyección de la sombra dependiendo de dónde viene la luz y crear pues más realismo a nuestro dibujo. Entonces ya tenemos entonces unos aspectos bien importantes que es la perspectiva, luz y sombra y volumen en nuestros dibujos, que son como pues los complementos principales de los aspectos básicos que necesitamos conocer o saber para comenzar a dibujar de una manera pues como cada vez mejor, aproximándonos pues al realismo de las formas que vemos en la naturaleza o que pues percibimos en la vida real, pues así sea en una fotografía o sea en lo que sea. Entonces podemos representar nosotros lo que vemos en un papel plano, podemos ver cómo ir construyendo estas formas pues reales en el papel. Ahí está entonces más o menos, ya se ve como totalmente tridimensional la forma, utilizando pues entonces la perspectiva, la estructura de geometría, las luces y las sombras. Ese sería más o menos casi que el punto correcto de la luz, según el dibujo que estoy dibujando, sería el punto correcto más o menos, sería por ahí, no tan arriba como lo había puesto inicialmente, pero entonces la luz estaría más o menos desde ese foco. Ahí está más o menos entonces lo que sería la perspectiva con un punto de fuga. Para los dos puntos de fuga, entonces vamos a poner también igual la línea del lado, vamos a poner esta línea azul que nos representa el borde del papel. Entonces vamos a ver ahí el borde del papel, está un poquito torcida la línea, pero si ustedes se dan cuenta, el borde del papel está también un poco torcido en la grabación, entonces ahí ya prácticamente que es más como efecto de la imagen. Y por eso quiero pues poner la línea para saber que el dibujo está bien pues como acá en el papel en la vida real donde estoy dibujando. Vuelvo a ubicar mi línea de horizonte. Entonces tenemos esta línea de horizonte y vamos a trabajar ahora con dos puntos de fuga. Entonces ubico la línea de horizonte y vamos a poner dos puntos de fuga. Los vamos a poner pues prácticamente a los lados de la, de la línea de horizonte. Y en este caso no voy a comenzar a trabajar con un cuadrado, como lo hice con un punto de fuga, sino que voy a trabajar con una línea, voy a trabajar con el borde o con una arista o con el borde de mi cubo. Es decir, voy a verlo desde una de las esquinas, mi cubo. Entonces voy a poner acá una línea. Entonces parto de una línea en perspectiva en dos puntos de fuga, siempre partimos entonces de una línea, ubicamos la figura que vamos a dibujar, en este caso pues el cubo, vamos a hacer el ejemplo con cubos en los uno 2 y 3 puntos de fuga. Entonces aquí pongo mi línea y esa línea entonces, de las puntas de esa línea, entonces voy a fugar, voy a poner las líneas de profundidad, las voy a poner desde las puntas hacia el lado izquierdo, hacia el punto de fuga del lado izquierdo y hacia el punto de fuga del lado derecho. Entonces voy a poner acá mis líneas de profundidad. Y teniendo esas líneas de profundidad, entonces ya voy a ubicar los lados de mi cubo. Entonces voy a determinar qué tan alto es. Si es el cubo, pues digamos si es un cubo perfecto, si es un rectángulo. Entonces ubico las líneas de profundidad. Acuérdense que estas líneas bajan totalmente
paralelas a la línea azul que tenemos al lado para que el dibujo se vea derecho. Si la línea me queda torcida, entonces el dibujo se va a ver como si el cubo estuviera torcido. Entonces esas líneas que bajan son totalmente paralelas al borde del papel. Y lo que hacemos es que ya ubicando los laterales, ahí ya vemos los dos lados de mi cubo. Entonces la línea del lado izquierdo, las puntas de la línea del lado izquierdo las voy a fugar hacia el punto de fuga del lado derecho. Y la línea de la derecha, las puntas de la línea de la derecha las voy a fugar hacia el punto de fuga del lado izquierdo. De acá, entonces ahora la línea de la derecha, las puntas de esa línea, las voy a fugar al punto de fuga del lado izquierdo. Aquí está entonces ya más o menos la estructura de lo que necesito, las líneas que necesito para armar mi cubo. Ahí ya lo tengo el cubo ya pues prácticamente armado. Lo que hago es reteñir un poco las líneas para ver el cubo ya dibujado ahí en los dos puntos de fuga. Aquí lo repiso también, repaso la línea, la dejo más fuerte, más marcada y vemos cómo ya se arma el cubo en una perspectiva a dos puntos de fuga. Entonces ahí tengo ya mi cubo. Las líneas que se ven difusas atrás, las que se ven muy solitas, podríamos puntearlas y dibujar también, digamos, en caso de que el cubo fuera transparente. Entonces podría también hacer esa línea punteadita y ver como si mi cubo fuera totalmente transparente, ¿no? Entonces, digamos, si pongo punteado ahí y pongo punteado las líneas de la base de atrás, entonces se ve como si fuera un cubo transparente. Y si lo quiero sólido, simplemente pues borro las líneas de atrás y se vería totalmente transparente mi cubo. Ahí estoy viendo cómo sería la esquina o la esquina del otro lado, la parte de atrás del cubo y las bases, las dos bases de los lados también. Entonces, cómo se verían si fuera transparente mi cubo. Esa es la forma de dibujarlo en dos puntos de fuga visto por debajo de la línea de horizonte. Ahí entonces, en este caso, digamos, bueno, voy a hacer ahorita la representación, otra vez parto de una línea, de una esquina, como si el cubo estuviera flotando en el aire. Entonces ahí está. Otra vez entonces tomo las puntas de la línea, las puntas de esa línea que acabo de dibujar y fugo esas puntas, dibujo líneas de profundidad al punto de fuga de la izquierda y dibujo líneas al punto de fuga de la derecha. Dibujo líneas de profundidad también. Entonces ahí voy, tengo líneas entonces de profundidad al lado y lado. Luego ahorita entonces identifico la línea que baja, las líneas que bajan para ver los lados de mi cubo. Ahí noten que la línea de la izquierda quedó un poquito torcida con respecto a lo paralelo ahí, entonces toca corregirla porque si no se ve torcido el cubo. Eso es más o menos lo que les indicaba, que si la línea me queda torcida, esa línea que baja, entonces el cubo se ve torcido. Entonces vamos a corregirla, vamos a ponerla bien paralela con respecto al borde del papel y ya entonces mi cubo se ve ya derecho, no se ve como si estuviera torcido o si tuviera pues como una inclinación en el lado de allá del cubo. Ahí tengo entonces las líneas de la izquierda, las fugo hacia la derecha, las puntas de la línea, los puntos, ahí van hacia la izquierda, y la línea de la derecha trazo líneas, perdón, de profundidad al punto de fuga de la izquierda. Entonces ahí voy a mandar las líneas, y ahí ya entonces me queda también armada la estructura del cubo que está flotando en el aire. Ahí me queda entonces solo como marcar las líneas que arman el cubo. Ahí está, ahí voy marcando las líneas que marcan el cubito. Y me queda pues el cubo representado como si estuviera flotando en el aire. Ahí está, ahí queda el cubo y lo veo por abajo, ¿no? Entonces le veo la cara de abajo del cubo. El cubo que está abajo lo veo por encima. Entonces esa es la forma pues como correcta de hacer o representar un cubo en dos puntos de fuga. A este tipo de perspectiva con dos puntos de fuga la llamamos oblicua. Acuérdense que con un punto de fuga se llama lineal, con dos puntos se llama oblicua, con tres puntos se llama aérea, perspectiva aérea. En este caso entonces estamos representando con dos puntos de fuga. ¿Qué nos queda faltando acá también? Entonces entender, digamos, la luz, cómo se maneja, digamos, la luz como si la pusiera por aquí más o menos. Digamos, tengo acá un bombillito que me arroja la luz aquí al trabajo. Entonces voy a identificar que la luz entra
desde el lado derecho de mi cubo, pues donde yo lo veo, ahí estaría la luz entrando allá. Entonces la parte de arriba, la parte del lado derecho de mi cubo, como la luz está bien abajo, está bien caída, entonces la parte derecha de mi cubo quedaría totalmente blanca, la parte más alejada de la luz quedaría totalmente oscura o negra, que sería esta que estoy acá sombreando. Quito las líneas de atrás para que se vea sólido el cubo. Y aquí vemos entonces, ya ahorita sí puedo sombrear bien la parte de atrás, o sea, la cara de atrás, que sería esta, sería la más oscura, que es la que está más lejos de la luz. La que está arriba, como la luz está bien bajita, es decir, que la luz está bien desde abajo, entonces esa luz no llega plena y nos va a arrojar como un color gris muy suave en la parte superior del cubo. Y en la cara derecha, o en el lado derecho del cubo, va a quedar pues bien iluminado, bien clarito, porque la luz le da de frente. Lógicamente, pues si este cubito fuera blanco, ¿no? Si fuera de un tono diferente, pues sería, al verlo en blanco y negro, sería ligeramente gris. Si tuviera, no sé, un cubo color rojo, un cubo color amarillo, sería pues de pronto un poquito no totalmente blanco, sino un gris muy suave, que nos indicaría pues que ahí está dando la luz plena. Y lógicamente la tapa de arriba y la tapa del lateral también pues se oscurecerían un poco más. En este caso pues es un cubo blanco que nos recibe la luz, y la pared que está donde le da la luz plena quedaría pues como casi que totalmente blanca. La parte de arriba quedaría como un gris suave, y la parte más alejada de la luz sería bien oscura. Ahí entonces tenemos ya la representación de cómo afectaría la luz al cubo, y luego nos faltaría proyectar la sombra. Entonces, ¿qué sombra me proyecta ese cubo en el piso o en el papel, pues en este caso, para representarlo? Entonces hacemos la sombra para que se asiente pues en el piso ese objeto. Vamos a poner la sombrita. Acuérdense que ahí justo bien pegada del objeto, la sombra es bien oscura, y a medida que se aleja se va haciendo más difusa, se va haciendo más clarita. Utilizamos el difumino y vamos a fundir esa sombra. Ahí está. Entonces las sombras no tienen fronteras, no tienen bordes definidos, entonces toca hacerlas muy suavecitas a medida que se van difuminando, ¿no? Toca hacerlas bien suaves los bordes, no tienen bordes muy definidos, a menos que la luz sea muy fuerte tendrían los bordes más o menos definidos. Ahí podríamos entonces reforzar la sombra que da justo bien debajo del cubo, cerca pues a donde inicia la figura. Esa sería bien oscura para diferenciar el color de la pared del color de la sombra, que sería muchísimo más oscuro. Ahí está, entonces digamos, al poner la sombra inmediatamente nuestro objeto toma peso y se posa sobre el piso. Entonces ahí están los componentes: perspectiva, estructura, luz y sombra, que nos comenzarían a mostrar cómo podemos ir entendiendo el dibujo para poder como cada vez dibujar mejor, ¿no? Entonces, entender la estructura, que serían figuras geométricas, la perspectiva, luz y sombra, que son los componentes que estamos repasando. Aquí ya vemos unos detallitos más para poder limpiar y organizar bien nuestro dibujo. Y pasamos entonces ahora a la perspectiva con 3 puntos de fuga. Bueno, para entender entonces la perspectiva con 3 puntos de fuga, igual, entonces voy a trazar esta línea azul que está paralela al borde del papel, para que me ayude siempre a entender que las líneas que bajan son totalmente paralelas al borde del papel, o como en este caso, en los 3 puntos de fuga, hay una variante, y es que las líneas que bajan van a un punto de fuga diferente. Luego ahí sí representamos las líneas un poco em, inclinadas para representar la perspectiva con 3 puntos de fuga. Entonces, igual partimos de la línea de horizonte. Entonces, arrancamos de nuestra línea de horizonte. Y en esta línea de horizonte vamos a poner 2 puntos de fuga otra vez. Hasta aquí, pues como todo es lo mismo que con 2 puntos de fuga.
Bueno, primero marco mis puntos de fuga. Y marco el punto de fuga de la derecha, el de la izquierda y el de la derecha. Y ahorita tendremos un punto de fuga diferente. Tenemos un punto de fuga que está por fuera de la línea de horizonte. Ese punto de fuga lo vamos a poner abajo. Entonces vamos a ponerlo, puede ser abajo o arriba, dependiendo de la forma que vamos a dibujar. En este caso ese punto de fuga lo pongo acá al borde de la cámara, al borde de la pantalla. Y voy a trazar la línea. Igual voy a comenzar también con la línea del centro de mi cubo. Entonces voy a arrancar con una línea totalmente vertical en el centro de mi cubo. Y esa línea, entonces las puntas de esa línea las voy a fugar al punto de fuga de la izquierda y de la derecha. Entonces voy a fugar esas líneas. Ahí estoy ya fugando entonces las líneas. Hago líneas de profundidad a esa arista que acabo de poner. Y la diferencia con respecto a los dos puntos de fuga ahora es que las líneas que bajan, es decir, que el grosor de las líneas que bajan de mi cubo, esas líneas las voy a fugar al tercer punto de fuga. En perspectiva con dos puntos de fuga serían totalmente rectas. En este caso con tres puntos de fuga, van inclinadas y se dirigen hacia el tercer punto de fuga. Entonces, al dirigirlas al tercer punto de fuga es lo que hace que esta perspectiva cambie o esta perspectiva sea diferente, pues porque estamos viendo que ya la figura toma otra profundidad, es decir, que ya toma como em, pues una perspectiva diferente porque ya la vemos tanto ancha como profunda, y también, digamos, vemos las tres dimensiones, ¿no? Largo, alto, profundo, y es como el ojo la percibe totalmente inclinada. Digamos, si uno está viajando en un helicóptero, uno ve los edificios con este tipo de perspectiva. Digamos que uno ve los techos de arriba de los edificios, y las casas se fugan hacia abajo. Es como si fueran tomando cierta profundidad hacia abajo. O si uno está parado enfrente de un edificio, por ejemplo, de una torre, como lo que estoy aquí en este caso, si yo estoy parado enfrente como de esta torre que estoy como aquí dibujando, entonces yo la vería la perspectiva, entonces a medida que aquí por la que la tengo enfrente mío, entonces la veo grande arriba y se va haciendo pues como la fuga hacia abajo porque está sobre la línea de horizonte. Pero si yo la hiciera por debajo de la línea de horizonte, vería los techos de este dibujo que estoy haciendo. O también, en este caso, digamos, si la hiciera por encima de la línea de horizonte, la vería pues esa línea como se fuga hacia afuera. Es decir, que si tuviera mi punto número 3 de fuga arriba del papel, entonces sería como el edificio se va perdiendo hacia el cielo, se va haciendo más chiquitico a medida que se aleja pues del piso y se va hacia el cielo. Entonces esta es como la perspectiva, como se representan tres puntos de fuga, es decir, que las líneas de los lados que yo estoy dibujando se dirigen hacia un tercer punto de fuga, tienen una ligera inclinación hacia un tercer punto de fuga y sería la diferencia con respecto a lo que hicimos con los dos puntos de fuga. Igual también entonces ponemos un poco de sombra y identificamos la luz desde la izquierda para saber pues cómo o acabar de completar el ejercicio entendiendo la luz, la sombra, la estructura que sería la figura geométrica y la perspectiva en este caso. Entonces ahí ya voy a rellenar un poco, oscurecer un poco el lado de acá de mi cubo. En este caso sería como un rectángulo, es un poco más rectangular, no tan cubo. Y pues por el otro lado, el otro lado de la figura sería totalmente blanca. Como está aquí, la figura está posada sobre la línea de horizonte, entonces, como habíamos visto en un punto de fuga, no se le ve ni la parte de abajo ni la parte de arriba del cubo. Habría que dibujarla un poco por debajo de la línea de horizonte para notar em, la cara de arriba, y si la hacemos elevada por encima de la línea de horizonte, notaríamos la cara de abajo de la figura geométrica que estamos dibujando. Bueno, ahí está. Entonces, si ponemos la sombra, sentamos directamente sobre el piso este objeto y nos quedaría pues con tres puntos de fuga. Todas las líneas que dibujemos, digamos, si fuera un edificio y estuviéramos dibujando las ventanas, y estuviéramos dibujando las puertas de este edificio, entonces todas esas líneas que bajan tendrían que estar dirigidas hacia el tercer punto de fuga para que nos dé el efecto correcto al momento de dibujarlo. Entonces trazaríamos líneas que bajan desde la parte de arriba del rectángulo y se fugan hacia el tercer punto de fuga para poder representar de manera correcta
la perspectiva. Más adelante voy a hacer unos ejercicios de aplicación de estas tres clases de perspectiva para que pues, hacer un ejemplo de cada uno para que entendamos correctamente cómo utilizarlas. Eso sería. Vamos a hablar ahora de la perspectiva atmosférica. Esta perspectiva casi no se habla tanto en los dibujos, digamos, técnicos o dibujo arquitectónico, pero sí la manejamos mucho, digamos, entre los que estudiamos arte o las personas que pues están dedicadas como a entender la naturaleza, no tanto pues como en figuras geométricas o en un dibujo muy técnico, sino digamos en un aspecto, digamos, pues como tratar de dibujarlo más realista. Hay fotógrafos que trabajan este tipo de perspectiva y sobre todo pues nosotros los artistas siempre estamos acostumbrados a representar en nuestros cuadros el primer plano, segundo plano, tercer plano, y esos planos se van superponiendo o vamos trabajándolos en nuestras pinturas o en nuestros dibujos, em, pues casi que siempre, casi que todo el tiempo estamos haciéndolo. Entonces, la figura que siempre está más cerquita a nosotros, o las figuras o las formas que están más cerca de nuestros ojos, están más contrastadas y más fuertes. Y a medida que esas líneas esos objetos se van alejando de mi vista, se van alejando pues en el papel o el modelo que estoy tomando, pues a medida que se van alejando, se van haciendo más pequeños y más difusos, es decir, que van perdiendo el contraste, se van haciendo más borrositos, más borrosos y se van yendo hacia el fondo. Y los dibujos o las formas que tenemos enfrente se van volviendo mucho más fuertes, más contrastadas. Em, Aquí voy a poner la luz desde el lado derecho, entonces vamos a trabajar pues como las esferas. Las esferas es algo muy particular de trabajar, digamos que las esferas siempre, si tenemos ahí digamos que un círculo dibujado, pero al realizar una esfera, entonces tenemos que para dibujar una esfera tenemos que entender la luz y la sombra. Entonces, en este caso, digamos que en una esfera siempre la luz está a tres cuartos del borde, siempre estamos acostumbrados o muchas veces cuando no sabemos dibujar ponemos la luz en todo el borde derecho de nuestra esfera y lo mismo la sombra la ponemos en todo el borde de la parte donde no da la luz. Y eso es un error que cometemos pues porque no estamos representando pues de manera correcta la luz y la sombra en este tipo de objetos. Casi que todos los objetos tienen unas luces de contraluz, es decir, que la luz como viaja en línea recta, es decir, que la luz pasa por encima de la esfera y rebota contra el piso o rebota contra la pared y devuelve ciertos haces de luz muy tenues que hacen que se vea una ligera luz en la parte más sombreada de la esfera o del objeto, y a eso le llamamos pues como una luz de reflejo, más o menos que nos ayuda como a componer la tridimensionalidad de un objeto. En este caso pues de esta esfera, si vemos acá entonces la parte más clarita la dejamos no en el borde de la esfera del círculo, sino que la dejamos un poquito más hacia adentro, y la parte más oscura igual, la dejamos también un poquito más hacia adentro y no en el borde del papel, perdón, de la esfera, del círculo que habíamos dibujado inicialmente. Vamos a reforzar entonces ahí la sombra, digamos que ahí iría la sombra más oscura, entonces ahí estaría la sombra más oscura de nuestra esfera. Y dejamos un pequeño bordecito que sería la luz de rebote. Es una luz que pega contra el piso y se devuelve un poquito de haces de luz y nos da como una luz de rebote muy suavecita, muy clara ahí, que nos ayuda a componer pues como de manera bien realista una esfera. Lo mismo ahí también en la luz. Entonces esa luz la dejamos también, el high luz o el highlight o la luz más fuerte estaría como en ese punto, no en el borde del círculo, sino un poco adentro. Y lógicamente pues lo difuminamos un poquito para integrarlo al sombreado. Y ya comenzamos entonces a ver la esfera ya pues mejor dibujada, ¿no? Con unas buenas luces y sombras y entendemos la estructura. ¿Qué nos falta? La luz, la sombra que se proyecta, digamos, al darle la luz a esa esfera, entonces como es un objeto sólido, proyecta también entonces una sombra sobre el piso donde está posada o la mesa o donde esté posada. Entonces ahí nos va a proyectar una sombra relativamente fuerte porque es un objeto sólido. Entonces esa sombra tendría una forma ovalada, que es la forma que representa
o que proyecta una esfera sobre el piso. Sería, ¿cómo determinamos eso? Digamos que es observando, ¿no? Entonces, digamos, uno toma modelos de pues reales, puede uno tomar fotos o armar uno su propia composición de objetos en una mesa o en una caja, le pones una luz muy fuerte desde un lado y ves, digamos que esas luces que se proyectan sobre el objeto, la mesa o la tabla o el objeto donde está posado, el sitio donde está posado nuestros objetos, entonces proyectan una sombra dependiendo de la forma que tienen los objetos. En este caso, digamos, aquí proyectaría una luz ovalada, una sombra ovalada. Vamos a difuminar esa sombra. A medida que esa sombra se acerca a la esfera, entonces se hace más oscura. Y a medida que se aleja de la sombra, de la esfera, esa sombra se hace un poquito más tenue, se hace un poco más difusa. Y ahí entonces vemos cómo inmediatamente se posa la esfera sobre el piso. Vemos que ya la vemos que ya está puesta sobre una mesa o sobre una superficie, solo poniendo la sombra, ¿no? Entonces con poner la sombra ya vemos cómo se posa. Lógicamente entonces esta sombra es bien fuerte, la vamos a hacer bien contrastada porque es la figura que está en el primer plano. Esta es nuestra esfera que está en el primer plano. La esfera que está en el segundo plano, la que viene un poquito más atrás, lógicamente entonces se hace un poco más pequeñita y tanto las luces como las sombras y las sombras que se proyectan son un poco más difusas, un poco más tenues y a medida que se va alejando, digamos, la esfera que está más atrás, la tercera esferita, se va a hacer mucho más difusa, mucho más, los contrastes ya no van a ser tan fuertes y cambia de tamaño también. En caso de que sean objetos del mismo tamaño, entonces, o esferas del mismo tamaño, entonces lógicamente se van haciendo más pequeños a medida que se van alejando del primer plano y se van haciendo más difusos los contrastes. Eso pues para representar la perspectiva atmosférica, que es la que estamos tratando pues de estudiar acá en estos ejemplos. Ahí está entonces esa luz de contraluz que nos ayuda pues como a construir la esfera. Ahí tratamos de quitar los bordes. También podemos trabajar el fondo. Digamos que podría uno trabajar el fondo para reforzar esa idea de profundidad. En este caso, pues yo lo voy a dejar blanco del color papel, pero podríamos trabajar un fondo también agrisado, un fondo oscuro. Entonces, al lado de donde está la luz, iríamos con un fondo más oscurito y al lado de donde está la oscuridad, iríamos de pronto con un fondo un poco más clarito porque la luz pega sobre ese fondo, ¿no? Entonces ahí se aclara un poquito más. Estoy reforzando acá un poco más la sombra para que me quede más contrastada esa esferita. Sí, me va a quedar mucho más contrastada y en primer plano, ¿no? Entonces ahí está la esfera. Vamos a bajarle un poco la intensidad a la luz de rebote y nos queda pues esa esfera representada pues de manera tridimensional. Em, este sería entonces como el primer plano, o la esfera que está en el primer plano, que sería el más contrastado. Tiene colores negros puros fuertes y blancos puros fuertes. Eso sería pues como en el primer plano. Y al irnos al segundo plano, entonces ya vamos a tener no negros puros, no blancos puros, sino que van a ser un poco más difusos, que nos ayudan a reforzar la idea pues como de esa perspectiva atmosférica, de que los objetos se están alejando del primer plano y por lo tanto se ven menos contrastados. Entonces este sería mi primer plano. Y vamos entonces, digamos, con la esfera de atrás, esa esferita de atrás, entonces lógicamente la vamos a hacer mucho más difusa. Igual el mismo procedimiento, dejamos la luz a unos alejada del borde y la sombra también la dejamos alejada del borde. Prácticamente que aquí, digamos, esta esfera la podríamos dibujar solo con el difumino y algunos toquecitos puntuales en las sombras de pronto con el lápiz. Entonces hacemos como un color local, es decir, que manchamos todo el círculo y luego al poner las sombras y a poner las luces, ya construimos la tridimensionalidad en mi esfera. Ahí está, digamos, saco la luz. Como les dije, no está bien en el borde, está un poquito adentro. Y ahí queda como un colorcito agrisado hacia el borde de la esfera, que es donde está dando la vuelta a la esfera, ¿no? Donde se va pues metiendo atrás se va construyendo la circunferencia de la esfera. Vamos a marcar también la sombra.
Ahí vemos entonces también que esa sombra le dejamos un cachito de luz en el luz de rebote. Igual pues tampoco que sea tan luminoso, tenemos que ir fundiendo pues delicadamente esa luz de contraluz, o de rebote, perdón, con la sombra que estamos armando. Vamos a poner también entonces, ahí afinar un poquito el borde. Vamos a poner la luz de rebote, o la luz de sombra, perdón, la sombra que proyecta la esfera. Y esa sombra no sería tan fuerte como la que está en primer plano, sería una sombra mucho más suave. Estoy oscureciendo un poquito la luz de rebote para que me quede de pronto muy clarita. Entonces vamos a oscurecerla un poquito más. Y ponemos la luz, las sombras que refleja. Y esas sombras son un poquito más suaves que las que están en primer plano. Lo que podemos hacer también es pasarle un trapito cuando ya la tenemos ya dibujada toda. Pasarle un trapito y difuminar muchísimo más ese fondo, ¿no? Como desenfocarlo en fotografía. Cuando estamos haciendo un retrato, entonces como que el personaje central, el retrato está bien enfocado, bien definido, y las figuras o el fondo que está atrás de él o las formas que están detrás de él se dejan desenfocadas un poquito para crear este efecto de profundidad, este efecto de perspectiva eh, atmosférica, que le llamamos nosotros, y es también pues como una sensación de profundidad por tamaño y por contraste de los objetos que estamos dibujando. Aquí estamos entonces ya poniendo este objeto mucho más difuso. Vamos a quitarle un poco los contrastes, el contraste, que ya lleva pues atmósferas, ¿no? Digamos que hay como un espacio entre una esfera y la otra. Entonces diríamos que hay como capas de atmósfera o la atmósfera está metida entre ellas, por eso la atmósfera hace que se ponga tenue lo que está atrás. Esta esfera de atrás la vamos a hacer todavía mucho más tenue, prácticamente que es rellenar la forma, el círculo, emparejar el color con el difumino, sacar la luz con el borrador y la sombra que proyecta también hacerla muy, muy, muy suavecita. De pronto con el mismo difumino también podemos darle la intensidad y dejarla bien, bien difusa. Ahí como se ve bien difusa, ya está bien, bien atrás. Entonces vamos creando esta sensación de profundidad. Y va perdiendo el contraste. Entonces vemos que como ven ahí se va yendo bien atrás, se va haciendo bien, bien distante esta esfera. Prácticamente no tendríamos que hacerle nada más. Aquí ya pongo un poquitico más de contraste como por darle un poco más de definición. Pero ya sería pues como una figura sin mucho detalle. Ya ahí identificamos nomás como luz y sombra, que el ojo perciba pues como la redondez de la esfera. Sacar la luz con el borrador, el limpiatipos, la goma. Y ya nos quedaría pues prácticamente solucionado esa esfera ahí atrás. Entonces si hiciéramos una esferita más pequeñita atrás, de pronto más difuso atrás, nos daría más la sensación de profundidad. Bueno, aquí se me sale la grabación un poco ahorita. Ahora abro un poco más el plano de la cámara y vemos una esfera un poquito más atrás. Digamos que si le paso un trapito, le paso la mano completa, entonces también voy emparejando para que se vean bien difusas atrás las esferas. Y la única que le dejo los blancos más fuertes y negros más fuertes es la que está en primer plano, o a los objetos que están en primer plano. Aquí voy a terminar, estoy dibujando por fuera del plano de la cámara. Ya le abro un poquito el plano para que podamos observar la figura de atrás. Ahí está. Entonces ahí ya se ve como una esferita mucho, mucho más al fondo, que esa sí pues no demanda hacerle gran cosa. Se puede hacer totalmente pues difuso allá atrás.
Y eso pues más o menos sería como lo que entenderíamos por perspectiva atmosférica, que serían pues como los tipos